Gracias, compañera presidenta, compañeros y compañeras asambleístas. Voy a iniciar mi intervención señalando que, como sugerencia de la comisión, hemos cambiado el nombre del proyecto de ley, toda vez que es un proyecto de ley que incentiva el trabajo juvenil por sobre todas las cosas, que protege el empleo y que brinda un seguro de desempleo. En función de eso, el nombre que ahora tendría el proyecto de ley propuesto en el Pleno es Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil, Protección del Empleo y Seguro de Desempleo. Los objetivos de esta ley principalmente, señores y señoras asambleístas, primero, es la maximización en el ingreso de estudiantes de las instituciones de educación superior a las pasantías. Segundo, la incorporación de los jóvenes al mercado laboral estable. Tercero, proteger el empleo sobre todas las cosas. Cuarto, la aplicación de un seguro de desempleo que proteja a todos los trabajadores en relación de dependencia. Estamos haciendo una reforma a la ley de pasantías con el propósito de que esos porcentajes que ahora existen con respecto a la ley de pasantías, con respecto a las leyes de pasantías, en donde en el 2015 quienes entraron o quienes estuvieron como pasantes en un universo de 100.564 estudiantes, solamente el 10% de este universo pudo acceder a las pasantías. En función de ello, pues nosotros estamos proponiendo cambiar la ley en el sentido de que no sea rígido el salario básico que ahora deben de ganar los pasantes, sino que sea un estipendio, y este estipendio sea de mínimo 1/3, como así lo propuso un colectivo de jóvenes en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Otro de los cambios que se están llevando a cabo en este proyecto de ley es con respecto al contrato juvenil, para que los jóvenes de entre 18 y 24 años puedan acceder al primer empleo. Esto en ningún momento implicaría sustitución de trabajadores estables, ya que los jóvenes que ingresen deberían aumentar la nómina de trabajadores estables y deberían estar afiliados al IES. Esta afiliación es el incentivo que está dando el Estado para las empresas. ¿En función de qué? El Estado asumiría la afiliación al IES hasta 2 salarios básicos unificados por el lapso de 1 año. ¿A quiénes? Al 20% de la nómina que sea contratada establemente en una empresa de jóvenes de entre 18 y 24 años, y deben de tener una estabilidad mínima de 12 meses, y estos contratos deben de estar de acuerdo a los contratos permitidos por el Código de Trabajo. Y este gasto que haría, o esta inversión que haría el Estado sobre los 2 salarios básicos unificados para la afiliación al IES podría considerarse como gasto deducible para el empleador. Siguiente. Estamos mirando este rango de edad entre 18 y 24 años y no miramos, por ejemplo, entre 15 y 17, donde es el 14.6% de variación, 5.5% de jóvenes desempleados, o entre 25 y 44, cuyo porcentaje es del 4.3%, sino que estamos mirando este rango de edad porque es aquí donde existe la mayor tasa de desempleo. Si podemos ver en la diapositiva, los jóvenes que están entre 18 y 24 años tienen una tasa al 2015 del 12.6% de desempleo, una de las mayores tasas de desempleo dentro del rango de personas que se encuentran sin empleo en el Ecuador. Siguiente. Continúo, me tuve que cambiar de curul. La siguiente propuesta del proyecto de ley tiene que ver con las jornadas de trabajo. Específicamente vamos a hablar en este momento de la jornada reducida. Una jornada reducida que muchas veces se critica sin pensar que lo único que está buscando es precautelar las plazas de trabajo, nada más que eso, es defender el derecho al trabajo y que los trabajadores y trabajadoras no se queden sin este derecho. Esta jornada reducida, como está planteada en el proyecto de ley, es una medida excepcional que debe de darse cuando la empresa esté pasando una crisis económica tal que pueda llevar o que pueda desembocar en el despido de trabajadores y trabajadoras. Esta medida excepcional tiene que ser entre acuerdo entre empleador y trabajadores y tiene que tener un
máximo o puede reducirse hasta un máximo de 30 horas semanales. Yo me he permitido transcribir las condiciones que la Comisión ha discutido y ha debatido para que vaya dentro de los condicionantes para que se pueda dar esta jornada reducida, siempre precautelando el empleo, precautelando los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Primero, el empleador deberá demostrar haber optimizado sus gastos en todos los niveles administrativos, tales como reducción de salarios y gastos de altos ejecutivos. Abstenerse de efectuar inversiones que no sean las estrictamente necesarias. Segundo, requiere autorización de la autoridad de trabajo previa demostración de la pérdida respecto del ejercicio económico anterior, que esto nos puede o le puede brindar a la autoridad de trabajo el SRI, y que los ingresos netos del empleador han disminuido en más del 30% respecto del trimestre anterior. Cifras que las hemos tomado no aleatoriamente, sino que este 30% lo hemos tomado de lo que el SRI nos dijo cuando acudió a la comisión. Tercero, no podrá tener una duración mayor a 6 meses, renovables por una sola vez en otro ejercicio económico. No en el mismo, porque entonces estaríamos hablando de jornadas reducidas permanentes, sino en otro ejercicio económico. Las remuneraciones se pagarán en función de lo efectivamente trabajado. Se prohíbe el despido de los trabajadores durante el periodo de ajuste de la jornada laboral y en caso de producirse despidos no podrá volver a solicitar dicha autorización. Siguiente. Además, las indemnizaciones y bonificaciones que por ley le correspondan se pagarán de acuerdo a la última remuneración recibida del trabajador antes del ajuste de jornada. El pago de aportaciones a la seguridad social del personal a que se le modifica la jornada de trabajo deberá ser pagado sobre la base total de la última remuneración recibida del trabajador hasta antes de la modificación de la jornada del trabajo. Eso que está en negrilla lo hemos incluido toda vez que si al trabajador se le reduce la jornada de trabajo, no queremos que él pague la afiliación a la seguridad social sobre el total de la jornada de trabajo, es decir, sobre las 8 horas. En función de ello, hemos incorporado que la diferencia del aporte generada por la reducción de la jornada laboral será asumida por el empleador, pago que será objeto también de deducción del impuesto a la renta. Siguiente. Durante los ejercicios económicos en que duró la modificación de la jornada de trabajo, el empleador solo podrá repartir dividendos, aquí quitamos la palabra utilidades, ya que utilidades se reparten a los trabajadores, dividendos a los accionistas, a sus accionistas si paga la jornada laboral completa de 8 horas diarias. Y cuando el negocio haya recuperado sus índices económicos, el empleador entregará a los trabajadores un reconocimiento o una bonificación por el esfuerzo que se ha hecho en conjunto, equivalente a una remuneración que percibía antes de la reducción de la jornada laboral. De esta manera nosotros estamos conscientes que esta jornada reducida no es el escenario ideal, sin embargo de ello no podemos cerrar los ojos frente a la desaceleración económica y frente a situaciones externas que está afrontando el Ecuador, que no han sido porque el Ecuador ha tenido una mala política pública, sino más bien porque otros gobiernos han tenido una mala política pública y nosotros hasta ahora seguimos siendo o dependiendo del petróleo. Recién ahora estamos dando pasos firmes y contundentes para cambiar la matriz productiva. Siguiente. Jornada de trabajo. Jornada prolongada, ya hablamos de la jornada reducida, esta es otra modalidad, jornada prolongada. Una jornada prolongada superior a las 8 horas diarias, que no pueden superar las 40 horas semanales ni 10 al día. Esto requiere acuerdo por escrito entre trabajadores y empleador, no se pueden dar sábados y domingos, entonces aquí no es que vamos a hablar de horas extraordinarias que no se van a pagar o que se van a echar a un lado, no. Estas jornadas tendrán que ser de lunes a viernes y las horas que excedan 40 semanales o 10 al día se pagarán como suplementarias o extraordinarias de acuerdo a lo establecido por el Código de Trabajo. Siguiente. ¿Por qué estamos tomando esta medida? Porque no podemos quedarnos de brazos cruzados. Si nosotros vemos en el cuadro, en diciembre del 2014 la tasa de desempleo era 273.414
y en diciembre del 2015 sube a 357.892. Estamos hablando de alrededor de 84.000 personas, ecuatorianos y ecuatorianas, que se quedaron sin empleo. En función de ello, es necesario tomar medidas tanto en el área ejecutiva como en el legislativo, y por ello estamos planteando estas jornadas reducidas y estas jornadas prolongadas. Sin embargo, hay que aclarar que en este gobierno es donde se han mantenido las tasas de desempleo más bajas. En función de ello, pues no queremos que estos índices suban, sino tenemos que aplicar medidas lo suficientemente responsables para impedir que se siga aumentando el rango de desempleo en el país. Siguiente. Vamos a hablar ahora del seguro de desempleo, que es otra de las reformatorias que estamos haciendo en la Ley de Seguridad Social. ¿Cuál es el ámbito de protección de este seguro de desempleo? 2.600.000 afiliados en relación de dependencia contamos ahora o estamos afiliados al Seguro Social. ¿Cómo va a ser el financiamiento? El 1% del aporte del empleador pasará a un fondo solidario y el 2% del aporte personal seguirá en cuentas individuales, y también estamos poniendo aquí en el proyecto de ley un régimen solidario del seguro de desempleo que lo afrontará el Estado ecuatoriano. Siguiente. Quisiera aclarar primero que la cesantía que han recibido los trabajadores o que hemos recibido los trabajadores o trabajadoras en relación de dependencia, esa cesantía se mantiene intocable. El seguro de desempleo empezará a operar desde el momento en que se promulgue la ley en el registro oficial. Ninguna ley puede tener efecto retroactivo, por lo tanto, todos los fondos que los ecuatorianos y ecuatorianas tengamos acumulados en la cesantía son fondos nuestros, están en cuentas individuales y no se están tocando. Con respecto al seguro de desempleo, es la prestación económica que protege a los afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social bajo relación de dependencia por la pérdida del ingreso generada por un cese temporal de actividades productivas, y se regirá por los principios de obligatoriedad, suficiencia, integración, solidaridad y subsidiariedad. ¿Cuáles son los requisitos? Tener 24 aportaciones no simultáneas, 6 sí continuas. Situación de desempleo por más de 60 días. No ser jubilado. Esta solicitud se podrá presentar a partir del día 61 y hasta en un plazo máximo de 45 días posteriores. Siguiente. Aquí hay un cuadro donde nos dice qué porcentaje de la remuneración se va a recibir en cada uno de los meses contados a partir del cuarto mes. Porque el primero, el segundo y el tercer mes estimamos que el trabajador tendrá la remuneración que por despido intempestivo se le daría de parte del empleador. A partir del cuarto mes estaría recibiendo el 70% de la remuneración, el quinto el 65%, el sexto el 60%, el séptimo el 55% y el octavo el 50%. Pero esto también tiene techos. Siguiente. También tengo que explicar que este aporte del 1% del empleador, que es un fondo solidario, llega hasta el 70% de un salario básico unificado, que serían de $366, el 70%, $256,20, que sería la aportación de este fondo solidario por cada mes de acuerdo a los porcentajes estipulados anteriormente. El aporte del 2% personal de las cuentas individuales cubrirá la diferencia hasta alcanzar los porcentajes mensualmente establecidos en la presente ley. Siguiente. Monto total mensual. El monto total mensual, yo les hablaba que existe un techo, y al existir este techo nosotros estamos favoreciendo a los trabajadores y trabajadoras, a todos, pero especialmente a los que tienen una menor remuneración. Toda vez que existe un techo y pasado este techo no se puede cancelar los montos referidos anteriormente. El primer pago, que sería en el cuarto mes, el techo sería dos canastas básicas familiares, que sería $1.346,42. El segundo pago, 1.90 canastas básicas familiares. El tercer pago, 1.80 canastas básicas familiares. Y el cuarto pago, 1.70 canastas básicas familiares. Este sería el techo de los montos que se pagan de acuerdo a los porcentajes ya hablados. Siguiente. Este seguro de desempleo termina ¿cuándo? Cuando el afiliado ejerza nuevamente una actividad productiva que genere ingresos económicos, cuando se cumpla el periodo máximo de duración de la prestación, cuando se determinen hechos fraudulentos y cuando se produjera la muerte de su titular. Siguiente.
¿Por qué se han tomado estos 5 meses y con los 3 de la indemnización serían 8 meses? Porque se han hecho estudios de cuánto se demora un trabajador o trabajadora que se queda desempleado para volver a conseguir empleo, y ahí están los datos estadísticos. Para diciembre del 2015, el 32.12% de los trabajadores en situación de desempleo han buscado empleo por un periodo igual o menor a un mes. Así también la gráfica evidencia que otro porcentaje tarda de 2 a 6 meses en conseguir otro empleo. Siguiente. Con respecto al seguro de desempleo, existen sanciones cuando se dan hechos fraudulentos, cuando una persona dice estar desempleado sin estar desempleado. Los responsables devolverán el triple de lo percibido y también tendrán que tener las sanciones correspondientes civiles y penales. Los saldos acumulados del 2% podrán retirarlos cuando se acojan a la jubilación en caso de muerte del afiliado, se dará a favor de los herederos. También se nos ha preguntado qué pasa con ese 2% si yo nunca me quedo si yo nunca pierdo el empleo. Entonces, ¿qué pasa al final del día? Ya no cojo el 3% de la cesantía que se cogía antes. No, el 3% de manera global no, pero sí ese 2% que seguirá en cuentas individuales. Pero ahí está lo interesante de este proyecto de ley, que los ecuatorianos y ecuatorianas debemos de ser solidarios. Y no es solidario con plata ajena, es solidario con nuestros mismos recursos, es solidario con nuestras mismas aportaciones. El seguro de desempleo no lo va a cobrar el gobierno central, el seguro de desempleo no lo va a cobrar el Estado, el seguro de desempleo lo van a cobrar los trabajadores y trabajadoras en el momento en que puedan quedarse desempleados. Esto que estamos aportando, esta solidaridad que estamos dando, un día va a retribuirse. Tiene un minuto, asambleísta. Y si nosotros decimos, gracias señora presidenta, que nunca nos vamos a quedar sin empleo porque tenemos una estabilidad en nuestro trabajo, pensemos que esa estabilidad capaz no la tienen nuestros hermanos, nuestros sobrinos, nuestros hijos, y en función de ello, qué bueno que ahorita estemos pensando en ese 1% que sea solidario. Esta prestación no cubre otro tipo de contingencias del seguro universal obligatorio, salvo que coticen de manera voluntaria. Siguiente y última diapositiva. En el proyecto de ley hay 7 disposiciones generales, 2 disposiciones transitorias, 6 disposiciones derogatorias y reformatorias. Compañeros y compañeras asambleístas, es un proyecto de ley de cara a la situación de desaceleración económica que está teniendo el país, de cara a proteger el empleo, de cara a abrir la posibilidad para que más jóvenes puedan entrar a los puestos de trabajo, de cara a que más jóvenes puedan insertarse en las pasantías. Compañeros y compañeras asambleístas, muchísimas gracias.